Muy buenos días, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar nuestro trabajo parcial, el cual vamos a hablar sobre el caso que es de que los ronderos retienen y torturan a mujeres. Mi grupo está conformado por Fernanda Vega, Tiago Vega, Fabiana Zamora, César Aurelio Segarra del Rosario y quien les habla, Karina Vázquez. Para comenzar, daré una pequeña descripción del caso que vamos a tratar a continuación. Primero, 7 mujeres fueron acusadas presuntamente de realizar hechicería y atentar contra un comunero. Fueron retenidas sin pruebas contundentes por rondas campesinas en la provincia de Patás, en La Libertad. En su retención, fueron golpeadas y torturadas por los integrantes de este grupo. Se conoce que un día antes de su liberación, los ronderos pusieron como condición de que quitaran su denuncia por secuestro. El martes 12 de julio del 2022 a las 3 de la mañana fueron liberadas. Y lo último que se sabe de la noticia es de que el hijo de una de las víctimas, una señora de 64 años, dijo que se tomarán medidas legales contra esta organización. Bueno, la primera pregunta nos dice, en el caso se ha respetado o dañado la dignidad de algunos de los protagonistas, explica 2 acciones del caso que se puedan considerar actos humanos. Bueno, la noticia nos habla de que unos ronderos han secuestrado y maltratado a unas mujeres que se les ha acusado por hechicería. En este caso, decimos que se ha dañado la dignidad de estas mujeres, las cuales han sido secuestradas, porque no les están tratando con la dignidad que se merecen, porque nosotros como personas somos dignos por el simple hecho de ser personas, somos dignos porque sí. Los 2 actos humanos que podemos hablar es de que, primero, los actos humanos vienen a ser las acciones que nosotros realizamos con voluntad, ¿no? O sea, que nosotros decidimos hacer. No son actos involuntarios como, no sé, respirar, cosas que hacemos así nomás, no. Entonces, los 2 actos humanos de los cuales podemos reconocer en esta noticia es el que los ronderos, 1, secuestran a las personas, a las mujeres, y 2, que las maltratan, porque ellos son libres de poder decidir si es que quieren secuestrarlas, si quieren maltratarlas, y aún así ellos deciden hacer eso. La ética tiene relevancia en este caso porque busca como objetivo forjar el buen carácter, ayudando a estimar los valores y optar por ellos independientemente del entorno en que nos encontremos o las circunstancias en las que se genera o se produce el hecho. La sociedad influye mediante las costumbres y tradiciones, pero si éstas se encuentran corruptas o no son correctas, el carácter primará a través de los hábitos, valores, virtudes y principios que la persona debe forjar día a día. Para forjar el buen carácter, es nuestra obligación reflexionar y cuestionar si las tradiciones o costumbres de la sociedad buscan los intereses universales o intereses particulares. No debemos dejar influenciarnos, sino tener convicción de obrar bien frente a distintas situaciones y contextos. En el caso analizado, vemos cómo las rondas campesinas, justificándose por sus costumbres de rondas campesinas, realizan actos reprochables, generando impunidad a esas costumbres inmorales como el secuestro, la tortura, el chantaje. Se ve como estos actos son normales y aprobados en la sociedad, pero si uno realiza el ejercicio particular de cuestionar esas costumbres a través del buen carácter, es decir, del obrar bien, se puede dar cuenta que estos actos no son correctos y debería ser rechazado para que poco a poco estas tradiciones puedan ser cambiadas. Ahora, ¿hay un correcto uso de la conciencia moral en los protagonistas del caso? Es un hecho de que en este caso no se puede llegar a identificar un buen uso de lo que se conoce como conciencia moral. Como se sabe, los ronderos fueron acusados por abusos y torturas hacia estas 10 mujeres, cuando su trabajo original era realizar una cadena ronderil, la cual consiste en hacer vigila de estas mujeres quienes habían sido castigadas por practicar hechicería. Como se mencionó en la noticia, los ronderos fueron acusados de golpear, desnudar, colgar, entre otros tipos de abusos, a estas mujeres.
Los ronderos sí usaron su conciencia moral, ya que juzgaron y reconocieron que estas mujeres debían ser castigadas. Sin embargo, no lo hicieron con un fundamento de que estos actos hayan sido malintencionados y recurrieron de frente a la violencia y a la tortura. Ahora, según el PowerPoint titulado La conciencia, para que un acto pueda ser juzgado como bueno o malo, tiene que basarse siempre en la verdad. Y como acabo de mencionar, los ronderos no tenían certeza de que estos actos realizados por las mujeres de hechicería hayan sido malintencionados, lo cual finalmente nos lleva a la conclusión de que los ronderos no hicieron un buen uso de su conciencia moral. Bueno, finalmente todos tenemos claros de que ningún tipo de abuso es justificable, y menos aún cuando, repito, las acciones no estaban basadas ni juzgadas bajo la verdad. A continuación, voy a identificar y explicar los principales principios, valores y virtudes que no se siguieron en el presente caso. El primero fue el principio del respeto a la vida humana, el cual, según lo aprendido en clase, se fundamenta en la dignidad de la persona y lo tenemos todos por el simple hecho de ser humanos. En este caso, no se cumplió, ya que los ronderos pusieron en riesgo la vida de 7 mujeres al torturarlas y mantenerlas captivas durante días en malas condiciones. Tampoco se asumió el principio de la integridad, pues se violó su integridad física al torturarlas y golpearlas, y su integridad psíquica y moral, ya que aquella acción las afectó mentalmente, y esto se demuestra después cuando las mujeres se negaron a aceptar atención médica por miedo a ser maltratadas de nuevo. También se fue en contra del valor de la verdad. Según lo aprendido en clase, la verdad es la característica de la realidad tal y como es. En este caso, las mujeres fueron acusadas injustamente y sin fundamento de haber cometido estas acciones, lo cual es un acto moralmente incorrecto, ya que va en contra del respeto por el otro. Y finalmente, se violó la virtud de la justicia. Según lo enseñado en clase, la justicia es uno de los valores cardinales, y según Girondella en su texto ¿Qué es la virtud? Definición y elementos, consta de tener de guía la verdad y dar según lo que es debido. En este caso se realizaron tratos crueles e inhumanos que constituyen un delito y son penados por ley. Libertad y responsabilidad. Las preguntas que tenemos a resolver son si actuaron libremente los protagonistas del caso, por qué y si asumieron su responsabilidad. Sí actuaron libremente, puesto que tenían la libertad de decidir qué hacer y saber si eso estaba bien o mal. También la libertad de movimiento, nadie los obligó a estar ahí ni cometer esas acciones, y la libertad de opinión. ¿Por qué? Porque según las declaraciones mencionadas, estas personas son muy apegadas a sus costumbres que llevan trayendo de generación en generación. Son muy difíciles de remover o reemplazar. También tenemos que estas personas no asumían su responsabilidad e incluso rebatían lo que ellos debían hacer. Ya que si nos dejamos llevar por el lado ético, por la justicia, estas personas debieron responder por sus actos y ir a la cárcel. Pero se negaron y hicieron exigencias de retirar los cargos para ellos poder liberar a estas personas, a estas mujeres que habían sido secuestradas. Para finalizar, nos basamos en el artículo de Girondella de qué es la responsabilidad moral, para decir que estas personas no asumieron su responsabilidad ni supieron reconocer que sus acciones eran erróneas y se justificaron como justicieros sociales que no tenían sentimiento de culpa.